Vamos a levantar, levantemos nuestras manos al Señor, vamos a presentarnos delante de Él. Reconociendo tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, la necesidad que tenemos de ti, Señor, pero también, Señor, Dios bendito, tomando ese sacerdocio que nos has dado por medio de Cristo, Señor, de presentar esos sacrificios, Señor, delante de ti, Señor, que son agradables por medio de Cristo, Señor, alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, exaltamos tu nombre porque tú eres Dios grande, Dios fuerte, Señor, Dios temible, Señor. Te bendecimos en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor. Y yo le invito que si tiene ahí su Biblia, mi hermano, pueda abrirle en el Salmo 100. Y nuestros amados adolescentes, ellos también están aprendiendo a servir al Señor. Por eso es que ustedes los pueden ver aquí adelante ya sirviendo y participando de la alabanza. Y vamos a leer estos versículos. Entrar por su portón con acción de gracias por nosotros con alabanza. Alabable y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Señor, alabamos tu nombre, alabamos.
41 dice la palabra de Dios: vuélveme del gozo de mi salvación. Y nosotros tenemos que mantenernos en ese gozo, mis hermanos. Gloria a ti.
Gracias, Señor. Padre, como iglesia, Señor, y personalmente cada uno te damos las gracias porque nos has mostrado tu bondad, Señor. Nos has mostrado tu misericordia, Señor. Sí, Señor. Gracias. Has obrado maravillas, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque tu nombre es grande, Señor, misericordioso, Señor. Gracias porque hemos podido ver tu misericordia, Señor, en cada prueba, Señor, en cada situación, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, porque tú engrandeces tu nombre sobre todas las cosas, Señor. Tú eres el que se levantó en victoria, Señor, y por eso alabamos tu nombre, Señor, el nombre de Cristo que es sobre todo nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, bendecimos tu nombre, Señor, el nombre de Jesús, Señor.
tus misericordias, Señor, aun cuando hemos sido, Señor, débiles, Señor. Gracias porque es tu misericordia y tu fidelidad la que nos sostiene cada día, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor no se acaba, Señor. Tú sigues amando a tu iglesia, Señor. Tú sigues obrando por tu iglesia, Señor. Tú eres Dios poderoso, Señor, que sigues obrando maravillas, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Te bendecimos, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya.
y su palabra no está en nosotros, dice el Señor. Yo quiero perdonar, dice el Señor, toda falta, todo pecado, aún todo pensamiento, dice el Señor, que haya ofendido mi nombre, dice el Señor. Pero es necesario que vengas a mí, que te humilles, que reconozcas, dice el Señor, que yo soy un Dios santo, dice el Señor, y sin santidad nadie me verá, dice el Señor. Así que hoy, dice el Señor, acércate a mí con un corazón arrepentido y con confianza, dice el Señor, porque yo soy amplio en perdonar, dice el Señor, para aquel que se arrepiente, dice el Señor. Porque no sea que venga aquel día, dice el Señor, y tú pienses, dice el Señor, que el que está a tu lado es impío, dice el Señor. Pero si él se arrepintiera, entonces alcanzará misericordia. Y no sea que tú creyéndote limpio, dice el Señor, y santo, pero pecando, dice el Señor, que eres apartado de mi gloria, dice el Señor. Porque yo habito con el quebrantado y humilde de corazón, dice el Señor. Porque yo soy el que examino los corazones, dice el Señor. Yo soy el que peso los corazones, dice el Señor. Porque delante de mi presencia, dice el Señor, nada es oculto. Y yo quiero traer sanidad a tu corazón, dice el Señor. Pero también quiero traer restauración, dice el Señor, de aquellas cosas, dice el Señor, que aún el enemigo quiso venir a destruir, dice el Señor. Pero tienes que saber, dice el Señor, que yo soy fiel en perdonar, dice el Señor. No te alejes de mí, dice el Señor. Acércate a mí con confianza, dice el Señor. Ten confianza, dice el Señor, en que yo soy un Dios perdonador, dice el Señor. Pero también soy un Dios galardonador de los que me buscan. Que dice el Señor, yo no os he llamado a inmundicia, dice el Señor. Yo los he llamado a santificación, dice el Señor. Yo les he llamado a que hereden, dice el Señor. El enemigo te había querido engañar, dice el Señor. Te había querido distraer con cosas de este mundo, dice el Señor. Pero recuerda que yo vine a darte vida y a darte vida en abundancia, dice el Señor. Yo te digo, pelea la buena batalla de la fe, dice el Señor. Corre hacia adelante, dice el Señor. Quita aquello que te estorba, dice el Señor. Despójate de todo aquello que te estorba y pon tus ojos en mí, dice el Señor. Porque yo soy el autor y consumador de la fe, dice el Señor. Porque si tú dejas aquellas cosas, dice el Señor, yo te perdono, dice el Señor, y yo te restituyo, dice el Señor. Pero es necesario que el que se acerque a mí, se acerque creyendo, dice el Señor, con un corazón limpio, dice el Señor, con un corazón arrepentido y con un corazón dispuesto, dice el Señor. Porque aquí yo hago cosa nueva, dice el Señor, y tú la verás, dice el Señor, y la verán tus ojos, dice el Señor. Pero es necesario que creas en mí, dice el Señor, porque ahí es donde yo puedo obrar, dice el Señor, donde está la fe de mi Hijo Jesucristo, dice el Señor. Aleluya. Oír palabra que sale de mi boca, pueblo mío. Escrito está en mi palabra. Escrito está en mi palabra es verdad. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Así también he dicho yo en mi palabra: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Y te he dado promesas, tómalas, son para ti, iglesia mía. Porque si yo no escatimé ni a mi propio Hijo, sino que lo entregué por todos ustedes, ¿cómo no les daré yo también juntamente con Cristo, mi Hijo, todas las cosas? Cree y
ser fiel para gloria mía. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres el que perdonaste, Señor, nuestras ofensas, nuestros pecados, Señor. Padre, nos acercamos a ti con confianza, Señor, sabiendo que tú nos perdonas, Señor Dios. Y tú también, Señor, eres el que nos restituye, Señor. Ay,
Y vamos a pasar al tiempo de la palabra. Gloria a Cristo, aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Estamos contentos, gozosos, alabando, adorando al Señor. Así el Señor nos quiere, que seamos adoradores, en espíritu y en verdad. Tales adoradores, busca a Dios que le adoren. Nuestro hermano Marcos tiene la bendición de compartirnos palabra de Dios. Bendito sea el Señor, pase a este lugar. Nuestro hermano Marcos, estemos atentos a lo que el Señor nos sigue hablando y bendiciendo. Aleluya. Amén, amén. Amén. Salud. Amén, mis amados hermanos, Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Cómo están en esta mañana? Bendecido. ¿Bendecidos? Amén. 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 Yo mientras preparaba este tema y aún el saludo, bueno, el Señor me decía, pregúntale a la iglesia cómo están, si están en problemas o tienen alguna aflicción. ¿Alguien aquí tiene algún problema, hermanos? Levanten su mano, porque al final de cuentas nosotros estamos en un proceso del Señor, amén, en un camino en el que el Señor nos va probando continuamente. Y bueno, el Señor me daba esta palabra en Santiago acerca de, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque sabemos que la prueba de vuestra fe, de nuestra fe, produce paciencia. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Dios les bendiga a todos. Sabemos que el Señor está con nosotros. A todos nuestros hermanos que también están escuchando, están siguiendo la transmisión, les bendecimos a todos. Deseamos también que estén con la iglesia aquí, para que estén en vivo y a todo color, dirían, ¿no? Para que podamos gozarnos todos juntos. Pero reciban un saludo, mis amados hermanos, y un abrazo. Bueno, en esta hora el Señor me ha dado la oportunidad, como decía nuestro hermano Elías, la bendición de poder compartir la palabra de Dios. Así que vamos a meditar un momento, mis amados hermanos, en la palabra de nuestro Señor. ¿Alguien recuerda lo que el hermano Elías la semana pasada hablaba acerca de... nos hablaba acerca en su tema? Amén. Bueno, el hermano ya nos contestó. Habló acerca de la fe creativa en la palabra de Dios. Amén. Y bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con lo que sigue después de esto, lo que el Señor quiere que también aprendamos, que es la santidad. Amén. Bueno, ahorita me gozaba en el tiempo de ministración cuando escuchaba la palabra que el Señor daba a su iglesia, y una de ellas estaba hablando nuestra hermana que decía acerca del pecado, ¿no? Que quien dice que no ha pecado hace al Señor mentiroso o a su palabra, pero entonces sabemos que todos hemos pecado y por eso nos gozamos, porque tenemos salvación en nuestro Dios. Amén. También escuchaba la palabra de nuestro hermano Elías que decía acerca de la santidad. Hablaba acerca de esto, de lo que Dios quiere que vivamos. Y esto es la santidad, mis amados hermanos. En esta hora, hermanos, con la ayuda de Dios y con la guía del Espíritu Santo, vamos a estar hablando de esto. ¿Qué es la santidad? ¿Por qué la Biblia habla tanto de vivir en santidad? De caminar, de tener una relación con el Señor y tener una vida santa. Y también vamos a hablar de cómo vivir, cómo llegar a la santidad. Amén. Bueno, yo orando al Señor y preparando este tema, el Señor me daba como propósito esto: exhortar a la iglesia o a nuestros corazones a vivir una vida santa y consagrada a Dios. A enseñar, hermanos, porque es necesario limpiarnos de todo pecado. Y una cosa más es buscar que nuestros corazones entiendan y que sientan, hermanos, no solamente el deseo, sino la necesidad de caminar en santidad.
Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, la palabra de Dios, en primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Ahorita vamos a leer el contexto, vamos a leer este versículo todos juntos. Amén. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 7. Gloria a Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar al Señor. Amén. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias en esta hora porque tú eres, Señor, quien está hablando a tu iglesia. Padre, nosotros somos instrumentos portadores de tu palabra, Señor, pero te rogamos que seas tú, Señor, poniendo en nuestros corazones entendimiento, dándome a mí, Señor, sabiduría y palabra para hablarle a tu iglesia. Por amor a tu iglesia, Señor, por amor a tus hijos, Padre, manifiéstate en esta hora, habla a nuestros corazones y que tu palabra, Señor, sea sazonada siempre, Señor, con tu palabra, Padre, siempre con tu unción, con tu gracia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer desde el versículo 1, mis amados hermanos, al versículo 8, en contexto de este capítulo. Dice así, bueno, antes de todo dice la vida que agrada a Dios. Versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a empezar conociendo ¿qué significa la palabra santidad? Bueno, en el diccionario, la traducción en lo secular dice que es una cualidad o un estado de limpieza o de pureza. Amén. Según la Biblia, este concepto se amplifica y también se da mejor a entender. Según la Biblia, se refiere a la pureza, a la separación y a la dedicación a Dios. Es un estado en el que somos apartados del pecado y consagrados para el servicio a nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Hasta aquí podemos entender qué es la santidad. Amén. Es un estado en el que nos consagramos y apartamos del pecado para servir a Dios mejor. Amén. Y también meditando en esto, yo veía que la necesidad para entender la santidad mejor es entender qué no es la santidad o qué es lo contrario a la santidad. Y siempre que el Señor nos hace un llamado en su palabra a vivir una vida consagrada a Dios, nos hace un llamado a dejar la inmundicia, nos llama a dejar el pecado. En pocas palabras, lo contrario de santidad es el pecado, es la inmundicia, es la hipocresía, la deshonestidad, todo tipo de pecado. Amén. Esto es lo contrario a santidad. En Levítico, vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico 11. Levítico 11, versículo 44 y 45. Aquí el Señor podemos ver cómo nos da un énfasis en ser santos. Amén. Levítico 11, versículo 44 y 45 dice así: porque yo soy Jehová vuestro Dios,
Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Versículo 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Aleluya. Santo, mis amados hermanos, en el hebreo es la palabra Kadash. Esto significa ser santificado, consagrado y dedicado a Dios. En pocas palabras, estar separado totalmente del mundo o de lo que nos contamina y no contaminarnos con el pecado. Aleluya. Los utensilios, mis amados hermanos, y las cosas que se consagraban a Dios en el Antiguo Testamento, o bueno, en la Biblia se les llamaba santos, objetos santos. Amén. Y podemos ver también ejemplos de esto. Yo quisiera, hermano Elías, si me puede apoyar a leer esta cita, Génesis 2, versículo 3. Quisiera también, hermano Edmar, si me puede apoyar a leer Éxodo 13, versículo 2. Hermano José, le puedo pedir de favor que me pueda ayudar a leer Éxodo 29, versículo 43 y 44. Amén. Éxodo 29, 43 y 44, hermano Edmar. Éxodo 13, versículo 2. Hermano Elías, por favor. Así la palabra de Dios. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aleluya, gracias, hermano. Dice, y lo santificó, lo apartó para el Señor. Amén. Hermano Edmar, por favor. Consérvame todo primogénito, lo que era quedado en matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Aleluya, conságrame. Esta palabra también es santifícame a todo primogénito. Aleluya. Hermano José, por favor, Éxodo 29, versículo 43 y 44. Ahí me reuní con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y se santificará el tabernáculo de reunión, y el altar santificaré a sí mismo, Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, hermanos. Aquí podemos ver cómo el Señor usa esta palabra para consagrarse, para apartarse personas, días y objetos también. Amén. Gloria al Señor. Aquí podemos ver muy bien para entender la palabra santo o santidad o kadash. Amén. En el hebreo. El principio, mis amados hermanos, y la fuente de la santidad en nosotros es la santidad o la naturaleza divina de Dios, del Padre. Vamos a ver un momento uno de los muchos atributos y de los maravillosos atributos de nuestro Dios, la santidad. Dios es santo. Amén. Quiero darles unas citas para que no son todas, hay bastantes, pero quiero darles algunas citas. Isaías 57, 15. Todo lo que hablamos debe de ser respaldado por la palabra, amén. Entonces, si decimos que el Señor es santo, porque lo es, también la palabra del Señor tiene que respaldar. Isaías 57, versículo 15 dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo.
Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. Vamos a Isaías capítulo 6. Si gustas, puedes apuntar estas citas. Isaías 6, versículo 3. Amén. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Otra cita más, también lo vemos, lo acaban de leer en Levítico, lo acabamos de leer en Levítico 11. Amén. Sed santos porque yo, Jehová, soy santo. Aleluya. Los atributos de Dios, mis amados hermanos, son cualidades o características del carácter o de la naturaleza de Dios. Amén. Esto lo entendemos. Hay atributos propios del Señor que nadie más puede tener, ¿no? Como son omnisciente, omnipotente, omnipresente. Esos nadie los puede tener. Pero hay atributos, mis amados hermanos, a los que el Señor ha permitido que nosotros alcancemos. Amén. O aspiremos a tener. Amén. Uno de ellos es su santidad. El Señor es santo, y esto quiere decir que vive apartado del pecado. Él no tiene relación con el pecado, pero también Él quiere que nosotros seamos santos, que también nosotros nos apartemos de todo pecado. Amén. Algo que es importante decir es que el Señor es santo, claro está, pero no quiere decir que el Señor haya batallado con el pecado, porque Él es santo desde la eternidad. Amén. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos una naturaleza, un corazón inclinado al pecado. Nosotros batallamos con el pecado, pero el Señor ha sido santo desde la eternidad. Amén. Esto es necesario que lo digamos, que se quede claro aquí. Amén. Gloria al Señor. Vamos, bueno, quiero que vean Isaías 6, pero vamos a ver desde el versículo 1. Esto es un ejemplo más de que el Señor está totalmente apartado del pecado. Isaías 6, versículo 1, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Vemos dónde está el Señor. El Señor está sentado en un trono alto y sublime. Aleluya. Entonces podemos entender mejor esto. El Señor está totalmente separado del pecado. Gloria a Dios. Gloria al Señor, amados hermanos. Vamos a seguir meditando en esto. Bueno, también algo importante que decir es que el Señor sea santo, mis amados hermanos, no quiere decir que se haya hecho inalcanzable para nosotros, sino al contrario, el Señor, como ya se los había dicho, quiere que también nosotros participemos de su santidad, y lo ha hecho a través de Cristo. Amén. A través de su sacrificio, a través de que de Él nosotros fuimos hechos hijos de Dios, y Cristo nos impartió su naturaleza. Amén. Ahora somos santos también. Amén. Gracias al Señor, gracias a Cristo. Pero en Éxodo 3, hermanos, vemos a Moisés. Bueno, si ustedes han leído la historia, cómo es que se le aparece el Señor en la zarza ardiendo. Amén. ¿Sí han leído esta historia? Sí. Gloria a Dios. Yo sé que sí la han leído, mis amados hermanos. Bueno, vemos también cómo es que el Señor le dice: quita el calzado de tus pies, porque la tierra en donde estás
tierra santa es. Amén. Algo importante, hermanos, no podemos acercarnos nosotros a Dios en nuestras fuerzas. No podemos acercarnos con nuestros méritos. Necesitamos la santidad para tener una relación con el Señor. Y esto lo vemos en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 14. Gloria a Dios. Perdón, hermanos, Hebreos 12, 14. Me equivoqué. Gloria a Dios. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, esta es la razón por la cual tenemos un evangelio. Esta es la razón. Sin santidad nadie verá al Señor. Esta, mis amados hermanos, es el centro del evangelio, o lo que empieza el evangelio, la causa por la cual nosotros necesitamos de un Salvador. Amén. Porque nosotros estábamos muertos, como dice la palabra, en delitos y pecados. Nosotros no teníamos nada que ver con el Señor. Cuando Adán pecó, ese lazo que unía al hombre con Dios fue roto. Amén. No quiere decir que el hombre murió literalmente, sino que espiritualmente estaba muerto. No teníamos ninguna posibilidad de estar con Dios a no ser que alguien muriera por nosotros. Amén. En el Antiguo Testamento vemos que se hacían sacrificios, holocaustos, ofrendas, ¿no? Sacrificios para expiación del pueblo, para perdón de los pecados. Pero cuando Cristo vino, mis amados hermanos, Él fue el sacrificio mejor hecho y que nos salvó a todos nosotros. Aleluya. Es la razón por la cual tenemos el evangelio de Cristo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Éxodo 34, no lo busquen, esta solamente es una cita, si la quieren buscar y leer en casa es de mucha bendición. Éxodo 34 habla acerca de cuando el Señor pasa por delante de Moisés. Él lo cubre, dice la Biblia, que en una peña, ¿no? Lo esconde para que él no lo vea, porque si lo veía él podía morir. Entonces solo le muestra sus espaldas, pero dice que pasa el Señor hablando. Dice: Jehová, Jehová, grande en misericordia, lento para la ira, que perdona el pecado y la iniquidad, pero que no tendrá por inocente al pecador. Amén. Esto, hermanos, si lo meditamos, es hermoso, porque podemos ver aún más la gloria de Cristo. Dios es santo y Él es justo, pero Él nos perdonó. Dice la Biblia que no tendrá por inocente al malvado en Éxodo 34, pero Él nos perdonó, mis hermanos. Él nos justificó y nos hizo santos, y esto fue por Cristo, por el precioso sacrificio de Cristo. Es necesario que lo recalque, hermanos, porque muchas veces sí conocemos el evangelio, pero muchas veces olvidamos lo que Cristo hizo. Sabemos que somos limpios, que fuimos comprados, que somos hijos de Dios. Y si alguien nos pregunta, decimos: Cristo murió por mí. Pero cuando nosotros meditamos otra vez en la palabra, vemos ese sacrificio de Cristo en esa cruz, donde no solamente sufrió un sufrimiento físico inimaginable, hermanos. Hasta los científicos ahora han estado estudiando acerca de cómo fue ¿cómo se dice? Ese castigo a Jesús, donde se le golpeaba con látigos y tenían unas puntas como de hueso al principio, y cuando enterraba en ese látigo salían con pedazos de carne. Hermanos, fue un sacrificio, un dolor inimaginable el que Cristo hizo. Cuando meditamos en esto, cuando lo recordamos una vez más, nuestro corazón se contrista,
Amén. Es quebrantado, es contristado y volvemos a decir, Señor, gracias por ese sacrificio. Amén. Es por eso que es necesario ver, hermanos, una vez más el sacrificio de Jesús y ver el evangelio del Señor. Amén. En esa cruz, hermanos, donde lo hemos visto una y otra vez, el Señor fue castigado y fue maltratado de una manera muy fea, muy fuerte. Pero también Él, hermanos, no solamente ese dolor fue el que pagó por nuestros pecados, sino fue la ira de Dios derramada sobre su Hijo. Hermanos, la ira que nosotros merecíamos, Cristo la pagó. Cristo tomó esa copa de la ira de Dios para pagar por nosotros. El castigo que tú y yo merecíamos, Cristo la pagó en esa cruz. Amén. Entonces, por ese sacrificio, hermanos, tenemos la santidad. La santidad es un regalo de gracia a través de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Podemos dar gracias a Dios por eso. Amén. Podemos dar gracias a Dios y bendecir al Señor de una manera especial otra vez porque recordamos su sacrificio. Amén. La santidad de Cristo, mis amados hermanos, es la fuente o es el principio de nuestra santidad. La santidad es lo que Dios hace por nosotros a través de Cristo, a través de ese sacrificio. Amén. Cuando nosotros fuimos bautizados, el pastor ya ha hablado de esto, de los 3 bautismos. Amén. Cuando nosotros fuimos bautizados en Cristo, cuando fuimos bautizados, sumergidos en Cristo, Cristo nos dio su naturaleza, nos adoptó, nos hizo hijos de Dios. Amén. Haciéndonos partícipes de su naturaleza divina. Amén. Y ahora somos santos como Él es santo. Gloria a Dios. Pero la santificación, mis amados hermanos, es lo que Dios hace en nosotros día con día. Día con día. Esto es porque es un proceso de purificación. La santificación es un proceso en el que nos vamos limpiando de todo pecado. Es un proceso en el que vamos quitando todo lo que nos estorba, todo lo que nos contamina, y nos vamos haciendo más como el Señor. Amén. Vamos adquiriendo la naturaleza de Dios. Es una condición y es un estilo de vida. No solamente es de un día, sino es un estilo de vida. En todos los días nosotros que tenemos que estarnos santificando, limpiándonos. Amén. Gloria al Señor. Entonces podemos decir ahora, santo es aquel que ha sido apartado por Dios, y la santidad es lo que Cristo nos ha dado, nos ha impartido de su santidad. Entonces la santificación es lo que nos toca a nosotros hacer hoy. Hoy, hermanos, es lo que nos toca empezar a hacer. Bueno, yo sé que lo hacemos, esto solamente es un recordatorio, pero es lo que nos toca a nosotros hacer el día de hoy. Vamos a 2 de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, esto es, la salvación de Cristo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué la Biblia habla tanto acerca de la santidad? ¿Por qué la Biblia habla acerca de la necesidad de purificarnos? Una vez más vamos a Hebreos 12, capítulo 14. Aquí está la respuesta. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta es la razón por la cual la palabra habla tanto de vivir en santidad. Amén. La santidad, mis amados hermanos, no es una opción,
es un requisito para estar con Dios. Amén. Entonces, ahora que vimos esto, yo quiero preguntar algo. ¿Quiénes quieren estar con Dios? Levanten su mano, hermanos. ¿Quiénes quieren estar con Dios? Amén. Ahora pueden bajarla. Una pregunta, una segunda pregunta. ¿Quiénes nos vamos a purificar? Amén. ¿Pueden levantar su mano? ¿Quiénes nos vamos a purificar para Dios? Porque esta es su voluntad, amén. Purificarnos para el Señor. Y yo sé, hermanos, yo cuando meditaba en este tema, cuando el Señor me estaba guiando a esto, bueno, yo me ponía a pensar, como a seres humanos, como a carne, muchas veces no nos gusta que nos exijan, ¿no? No nos gusta que nos digan qué hacer, porque es la verdad, es como un despertar de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa. No nos gusta que nos digan qué hacer o que nos exijan. Pero debemos entender esto, hermanos, que es necesario santificarnos para estar con Dios. No hay otra forma. Tenemos a Cristo, Él ha dado su vida por nosotros, pero Él ahora nos pide que nos santifiquemos todos los días para estar con Dios. Amén. Amén. Él nos pide que nos santifiquemos todos los días, nos limpiemos todos los días y que obedezcamos a su palabra. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Una vez alguien dijo, yo quiero pensar que este hermano estaba meditando en este versículo. Alguien dijo, solamente los puros de corazón verán a Dios, porque solamente los puros de corazón desean verlo. Entonces, si Cristo ya nos limpió a nosotros, nos perdonó, ahora por eso, hermanos, debemos nosotros también purificarnos y obedecer a su palabra para estar con Dios. Amén. Por gratitud lo hacemos. Amén. Vamos a Romanos 6:22. Yo sé que tal vez son muchas citas, pero no hay nada mejor para hablar a nuestros corazones que la palabra de Dios. Amén. Nosotros podemos hablar muchas cosas, pero si no está respaldada con la palabra, no va a servir o no va a tener el efecto que queremos. Amén. Entonces, la palabra es la que nos debe de instruir y la que nos debe de enseñar. Romanos 6, versículo 22 y 23 dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, la vida que agrada a Dios es una vida en santidad. Porque vivir en santidad, hermanos, es una vida en donde se batalla día con día y minuto tras minuto contra el pecado, contra lo que el Señor aborrece. No tolera el pecado. Amén. Entonces, si nosotros vivimos todos los días luchando contra el pecado, esta es una vida que agrada a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero, hermanos, una cosa más. Bueno, hay muchas cosas que decir, pero algo más. Todo lo que nos cuesta dejar, todo lo que batallamos en hacer por amor a Dios, no es un sacrificio, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, pues no puedo ir a la iglesia hoy, pero voy a ir, voy a esforzarme porque pues es un sacrificio para Dios, lo hago por Dios, o voy a hacer algo como sacrificio a Dios. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, que nos cuesta, no es un sacrificio, sino es un deber. Tal vez se oye hermano, es que es muy fuerte esta palabra y yo no lo veo así, pero mira, todo lo que hacemos por Dios es lo que nos toca hacer. Amén. Es lo que Él nos mandó a hacer y le obedecemos porque Él es digno de que le obedezcamos. Dice la palabra de Dios que el Señor es digno de suprema alabanza.
Él es digno de nuestra mejor adoración. Él es digno de nuestra obediencia. Entonces todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por Cristo, porque es nuestro deber, porque Él es digno de que nosotros le alabemos de esta manera. Aleluya. Entonces, por eso debemos de ir más allá de nuestras fuerzas. Esforzarse, hermanos, es ir más allá de nuestras fuerzas para hacer lo que el Señor nos manda. Muchas veces decimos, hermano, yo daría todo para que el Señor me use. Yo daría lo que fuera para que el Señor me use. Entonces, hagámonos útiles para Dios. Limpiémonos, preparémonos para que el Señor nos pueda usar. Amén. Yo una vez leía un relato acerca de un violinista famoso hace muchos años, que se llamaba Fritz Kreisler. Leía este relato acerca de lo que él contaba, y decía que una noche después de un concierto, después de haber tocado muy bien, una mujer se le acercó para elogiarlo, para alabarle a su talento, ¿no? Y la mujer le dice, yo daría mi vida para tocar como usted toca. Y bueno, él la miró, él respondió, le dijo, yo he dado mi vida para tocar como lo hago hoy. Esto, mis amados hermanos, bueno, yo cuando estaba armando el tema, yo lo recordaba y yo decía, Señor, es verdad, si nosotros queremos que tú nos uses, entonces debemos hacernos útiles para ti. Y esto es a través de vivir una vida santa para el Señor. Si queremos que el Señor nos use, entonces debemos prepararnos, debemos de limpiarnos, debemos de consagrar nuestras vidas y nuestros corazones para Dios, para que cuando llegue la hora de que el Señor nos use, Él lo pueda hacer y no haya ninguna interrupción. Amén. Entonces la santidad, mis amados hermanos, no viene solamente de buenos deseos. La santidad no solamente viene por querer. Bueno, yo quiero vivir esa vida santa que dice la Biblia, pero no solamente viene acerca de eso, solamente con tener buenos deseos. Debemos actuar, debemos esforzarnos y debemos hacerlo. Amén. Hemos visto estos aspectos de la santidad, lo que es la santidad, porque la Biblia habla acerca de la santidad, pero tú me podrías decir, hermano, ¿cómo llegamos a ella? Porque la verdad es que tenemos que enseñar qué son todas estas cosas, pero también cómo debemos de vivir esta vida santa. Amén. La santificación, mis amados hermanos, yo estuve meditando que ocurre por tres cosas. O para vivir una vida santa ocurre por tres cosas. Número uno, por la sangre de Cristo. Al recordar ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Lo hemos visto, ya vimos lo que es el sacrificio, ya lo recordamos, y eso anima nuestro corazón a limpiarnos. Vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. Dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Vamos a Primera de Juan también. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una de las cosas en las cuales podemos ser santos, vivir en santidad y santificarnos todos los días, es la sangre de Cristo.
Amén. ¿Y dónde vamos a poner en práctica esa vida consagrada a Dios? En la iglesia. Amén. En el servicio a los hermanos, en el servicio a la iglesia. Aleluya. En la comunión con los hermanos. Ahí es donde vamos a ver una vida consagrada a Dios. Número 2, a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros, en nuestros corazones, desde que creímos a su Evangelio. Amén. Y vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 6. Versículo 11. Dice así: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria al Señor. Orando. Este número 2, el número 2 nos habla acerca de la oración, hermanos. Orando a Dios es importante para que nosotros podamos santificarnos. Amén. Número 1, vimos por la sangre de Cristo, y esto lo podemos aplicar en la iglesia. Número 2, a través del Espíritu Santo, orando. Y el pastor nos ha dicho y nos ha mostrado la importancia del orar en el Espíritu y el orar en el entendimiento. Esta es una manera de santificarnos. Pero el número 3, hermanos, es a través de su palabra. Algo que el hermano Elías nos compartía también la semana pasada, a través de la palabra de Dios. La palabra que el Señor nos dio es como podemos vivir conforme a su voluntad. Y vamos a San Juan 17. Muchos de ustedes ya conocen, o más bien ya conocen todos ustedes este capítulo, la oración que Cristo hizo por sus discípulos, y no solamente por los de ese tiempo, sino también por nosotros ahora. Amén. Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, la palabra de Dios es un recurso sobrenatural que nosotros tenemos para purificarnos. Si leemos la palabra, entonces nos iremos purificando cada vez más. Amén. Amén. ¿Por qué somos limpios? Dice la palabra de Dios en Juan 15:3, 2 capítulos antes, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Somos limpios por su palabra. Hermanos, en nuestra humanidad no podíamos nosotros ser santos, pero gracias a la palabra de Dios somos limpios. Amén. Porque nosotros no conocimos a Jesús todavía en los años que Él estuvo. No vivimos nosotros en esos tiempos. Entonces, ¿cómo le conocimos? A través de su palabra, a través de leer, a través de una predicación que alguien daba, a través de un versículo que alguien nos compartía afuera. De esa manera nosotros conocimos a Cristo. Amén. Y conocimos su evangelio. Aleluya. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra cómo debemos vivir. Esto por el tiempo, yo quisiera que lo leyeran en sus casas. Efesios 4, del versículo 17 al versículo 32. Si tienen su Biblia, ahí en el título viene la vida que agrada a Dios. Amén. Esta es la vida que debemos de vivir. Y yo quisiera pedirte, hermano, que lo leas con tu familia en casa. Es de mucha bendición. Amén. Pero, hermano, ¿tú quieres ser limpio? Amén. ¿Queremos ser limpios? Amén. Entonces, vamos a Salmos capítulo 119. Un versículo que ya conocen. Salmo 119,
versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Aquí joven habla no solamente a los de edad, sino habla a alguien que está en crecimiento. Amén. Joven es alguien que está en crecimiento. Entonces todos nosotros estamos en ese crecimiento. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermanos, la santidad es un proceso. La palabra es como nos vamos santificando. Es como nos vamos purificando a través de la palabra de nuestro Dios. Vamos a 1 de Pedro 1. Saben que si son muchas citas es porque no hay nada como la palabra. Amén. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, versículo 16, sed santos, porque yo soy santo. Aleluya. El grado de santificación que tú y yo tenemos está directamente relacionado con, número 1, cuánto tiempo pasas escudriñando la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos, hermanos? El Señor también me confrontaba con esto, ¿no? Cuando estaba meditando en esto. ¿Cuánto tiempo pasamos tal vez en nuestro trabajo? Bueno, dirás, es que hermano, tenemos que trabajar y ciertamente tenemos que hacerlo. Pero nuestras jornadas normalmente son mínimo, yo creo que de 8 horas o 6, 7 horas. Ya cuando son trabajos más exigentes son 12 horas casi, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo dedicamos ya después del trabajo a nuestras actividades? Algo que no es de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos tal vez en el celular? ¿No? Se oye difícil, pero bueno, debemos de considerarnos. ¿Cuánto tiempo pasamos, ¿no? Los que les gusta ver series o películas? ¿Cuánto tiempo pasamos frente a la televisión? ¿Cuánto tiempo pasamos haciendo otras cosas que no son del agrado de Dios o no son la voluntad de Dios? Entonces, el grado de santificación que tengamos va a depender de cuánto tiempo pasamos en la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, lo que Dios quiere, a lo que Dios le gusta, lo que a Dios no le gusta. ¿Cuánto tiempo pasamos queriendo hacer su voluntad? Amén. Número 1 es cuánto tiempo pasamos en la palabra de Dios. Número 2, cuánto tiempo pasamos en intimidad con Dios, orando en el Espíritu, orando en el entendimiento. ¿Cuánto tiempo pasamos? Esto no es necesario que lo respondas, solamente medítalo. El Señor, cuando yo lo meditaba, eran cosas fuertes, ¿no? Es como el Señor viene y te dice, ¿sabes qué? En esto estás fallando, o esto es necesario que hagas, o esto es necesario que hables a la iglesia. Amén. Número 3, hermanos, ayunando. Es la manera en que tú y yo nos hacemos menos y que el Señor crece. Amén. Juan decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Ayunando, mis amados hermanos, es la manera en que nosotros negamos a nuestra carne, no solamente el alimento, sino también cosas que alimentan a nuestra carne, para que Cristo sea exaltado, Él crezca en nosotros. Pero la palabra sin oración no nos va a santificar. La oración sin la palabra no va a tener resultados. El ayuno sin la palabra ni la oración, hermanos, no nos va a servir. Todo va de la mano. Y venir a la iglesia para buscar a Dios sin santidad, hermanos, no nos va a limpiar.
debemos de vivir una vida santa para el Señor. Hermanos, hay muchas cosas más que decir, pero creo que lo importante o lo que el Señor quiere que conozcamos se dijo. Cristo quiere que vivamos una vida en santidad, consagrándonos. Y voy a pedirte que, como última cita, que abras tu Biblia en Romanos 12, 1. Esta cita ya la saben, yo creo que de memoria, el pastor nos la ha dicho muchas veces. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, versículo 2, tomémoslo para nosotros y hagámoslo, como el hermano Elías decía, una palabra rema. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, debemos ofrecerle al Señor siempre lo mejor, nuestro corazón de la mejor manera. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios, becerros sin defecto, machos cabríos sin defecto, corderos, hembras sin defecto. Todo era lo mejor para el Señor. También ahora, en este tiempo, hay que hacerlo para el Señor. Ofrezcamos nuestro corazón, nuestra vida santa para Dios. Amén. Esta es la mejor alabanza para Él. Que le obedezcamos, que vivamos para Él, que nos santifiquemos para Él. Amén. La santidad, hermanos, o la santificación es una señal de primero, gratitud, segundo, de reverencia, y tercero, de amor a Dios. Gratitud por lo que Él ya hizo, reverencia porque obedecemos su palabra hoy, y amor porque Él nos ha dado promesas muy grandes. Amén. Hermanos, vivamos una vida santificada para Dios, una vida consagrada por amor a aquel que nos amó, nos ama, hermanos, y te aseguro que Él nos va a seguir amando por toda la eternidad. Él dio su vida por nosotros para que vivamos toda una eternidad con Él. Preparémonos, consagrémonos para Él. Amén. Voy a pedirles que nos pongamos de pie, hermanos. Vamos a orar a Dios. Si en este día el Señor ha hablado a tu corazón, su palabra ha tocado tu corazón, tú has decidido vivir una vida santa, vamos a orar, hermanos. Y yo voy a pedirte que en tu corazón tú ores y le pidas perdón al Señor. Si tal vez muchas veces, como decían las palabras hace un momento, quien no ha pecado hace la palabra del Señor mentirosa. Entonces todos hemos pecado. Pidamos perdón al Señor y renovemos ese compromiso con el Señor. Amén. Vamos a orar a Dios. Bendito Dios, Padre eterno, Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Y hemos comprendido hoy, Señor, lo importante de vivir en santidad a ti. Señor, en esta hora pedimos, Padre, sé tú obrando en nuestros corazones, Señor. Sé tú cambiando todo lo que esté mal. Sé tú limpiando, Señor, este corazón, Señor, para ofrecerte una vida santa, una vida como tú la mereces, Señor, como tú eres digno, una vida consagrada a ti, Señor. Hoy pedimos perdón, Señor, por todas nuestras ofensas, por todos nuestros pecados, y te rogamos, Señor, ayúdanos a apartarnos de ellas. Ayúdanos a apartarnos de todo lo malo, lo que nos aparta de ti, Señor. Nos arrepentimos de cualquier cosa que hayamos cometido, Señor, y renovamos nuestro compromiso contigo. Señor, cambia nuestro corazón, perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir una vida santa y consagrada a ti, Señor.
Todo esto te damos gracias, en todo te damos gracias, porque tú eres un Dios vivo, que tienes misericordia de nosotros, que nos ha ayudado y que aún nos sigues bendiciendo, Padre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Démosle palmas al Señor porque Él es bueno. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dejo este lugar a nuestro hermano Elías para que nos despida en oración. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Cómo el Señor nos ama. Cómo el Señor nos habla. Cómo el Señor nos bendice de muchas maneras. Y aún tiene más que darnos. Aleluya. Dios siga prosperando. Nuestro hermano Marcos y a toda la familia sigan siendo bendecidos, prosperados. Y todos nosotros también, hermanos. Sigamos adelante. Del Salmo 1, no vuelvo a predicar. Salmo 1, bienaventurado el varón que dice que no estuvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Así, todos nosotros, en la palabra que sea nuestra delicia, y en su ley meditar de día y de noche. Y después viene la promesa: ser los árboles plantados junto a corrientes de agua, que vamos a dar fruto en su tiempo, y nuestra hoja no caerá, y todo lo que hagamos prosperará. Todo lo que hagamos prosperará. Si yo hago la voluntad de Dios, todo lo que haga prosperará. Todo lo que haga prosperará. Es la promesa, hermanos. Leer es una cosa, meditar en la palabra es otra cosa, escudriñar la palabra es otra cosa. Hagámoslo con la ayuda del Señor. Pongamos nuestro corazón en eso. Aleluya. Amén. Vamos a despedirnos en oración. Y así dice el Señor en su palabra en Números capítulo 6, verso 22 en adelante. Amén. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, y es para nosotros: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Gloria a Dios. Padre mío, gracias. Llévanos en paz y con tu bendición, con esta bendición sacerdotal, a nuestros lugares, Dios eterno. Y gracias por bendecirnos a todos nosotros. Salimos bendecidos, salimos con el gozo de la salvación, salimos con el gozo de tu presencia. Muchas gracias, Padre, por todo lo que has hecho, vas a hacer y estás haciendo en nosotros y en todos los presentes, en todos los que están ausentes, están conectados en esa transmisión. Gracias, tú estás preparando tu iglesia gloriosa. Gracias, Señor. Amén. Amén. Quedamos despedidos. Amén.